Buenos días, paz y bien para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias. Dice la carta, mi hermano, a los hebreos, que hoy se empieza a leer, que en el pasado Dios hablaba a nuestros padres por conducto de los profetas. En estos últimos tiempos, Dios nos habla por conducto de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso, mi hermana, mi hermano. Antes, cuando el pueblo quería pedirle algo a Dios, consultar algo con Dios, iba con el hombre de Dios. Habían los profetas, iban con ellos, y el profeta era intermediario entre Dios y los hombres. El profeta le hablaba a Dios de los hombres y a los hombres de Dios. Esa era la labor del profeta, hacer llegar a Dios las inquietudes del pueblo y hacer llegar a los hombres las palabras, la voluntad de Dios. Eso es lo que hacía el profeta. El profeta también denunciaba el pecado, la maldad del pueblo. Les decía, si no se arrepienten, si no vuelven al bien, tendrán que pagar duras consecuencias. Aparte, el profeta anunciaba la salvación. Esa era la labor del profeta. Cuando el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, invitaba al pueblo a pedir perdón y a volverse a Dios. Eso hacía el profeta. Entonces, antes, para saber qué quería Dios, había que consultar con el hombre de Dios, con el vidente, como le decían, con el profeta. Nos ha tocado una época maravillosa en que la comunicación con Dios es directa. Ya no tengo que ir a preguntarle al profeta qué quiere Dios para mí. Ay, dile a Dios que me ayude. Yo puedo comunicarme directamente con Dios, tú también, a través de la oración. Porque su Hijo Jesucristo ha venido a hacer visible el rostro amoroso del Padre, porque nos ha dejado la bendita palabra de Dios. Si tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Dios te pide, cuál es la voluntad de Dios, cuál es tu misión en la vida, lee la Biblia, mi hermano, lee la Biblia. En la Biblia está una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios está, nuestro Padre Dios está al alcance de una plegaria, de una oración, de una súplica, de un clamor. En estos tiempos de dolor, de pandemia, de muerte, hay que clamar al Padre que nos ayude a que esta pandemia se vaya para siempre, a pedirle perdón porque hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Es necesario que todos, como un solo corazón, toda la sociedad vuelva a Dios. Si no volvemos a Dios, mi hermana, mi hermano, un profeta te diría, si no vuelves a Dios, habrá más muerte, habrá más enfermedad y se vendrán muchas pandemias peores que estas. Entonces, la pandemia es un instrumento, un grito que te está diciendo, arrepiéntete y vuelve a Dios. Dios nos está hablando directo a través de la pandemia y nosotros no queremos entender. ¿Por qué apareció el COVID? Por la ausencia de Dios en la sociedad y en nuestros corazones. Hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Mira, mi hermano, según las estadísticas, el año pasado hubo 70 millones de abortos. 70 millones de abortos. Y el COVID mató 2 millones. ¿Qué es más peligroso, el COVID o la falta de amor en nuestros corazones? Porque si no hay amor en tu corazón, vas a matar a tu hijo, vas a matar a tu padre, vas a matar a tu vecino por unos pesos o por quitarle la esposa o por un bien, por una herencia. Entonces, ¿qué es más peligroso, el virus del COVID o la ausencia de Dios en nuestros corazones? La falta de amor en nuestros corazones. Eso nadie te lo dice, nadie te dice que abortaron 70 millones de bebés el año pasado. Te asustan, te amenazan, que hay 2 millones de muertos por el COVID. Mi hermano, hubo 70 millones de abortos. Entonces, ¿por qué el COVID? Por la ausencia de Dios en nuestros corazones. ¿Cuál es la consecuencia? Dolor, muerte. ¿Cuándo se va a quitar? No lo sé. Quizá tengamos todos como un solo corazón, pedirle perdón a Dios y volver a Dios. Hablarle a Dios directamente, ya no tengo que ir con el profeta, con el apóstol, con el evangelista, con el pastor,
con el sacerdote, ya no tengo que ir con él para hablar con Dios. Yo puedo hablar directamente con Dios a través de la oración. Y si leo la palabra de Dios, ahí Dios me va a decir qué es lo que tiene para mí. A través de una predicación, Dios te dice por dónde te tienes que ir. Estamos llenos de influenciadores que nos dicen lo que debemos hacer. Aparecen en las páginas del Yo. Haz esto, haz aquello, haz lo otro, y ganan millones de pesos con eso. El único que debe influenciar nuestra vida, mi hermana, es aquel que nos habla de la palabra de Dios. Y no el que nos habla de moda, de vanidades o de tonterías que nada bueno aportan a la sociedad. El único que debe influenciar nuestra vida es aquel que me habla del amor de Dios y que invita a apartarme del pecado y volver a Cristo. El día que el hombre vuelva a Cristo, será la pandemia. Si no volvemos a Cristo, vendrá peor. Pero tenemos la oración para comunicarnos con Dios directamente. Antes, como te dice la carta a los Hebreos, que te aclaro, no es de Pablo. Antes la gente tenía que hablar, Dios nos hablaba a través de los profetas y nosotros le hablamos a Dios por conducto de los profetas. Ahora ya directamente tú a través de una oración le hablas con Dios. Señor, ayúdame, me he equivocado, tomé malas decisiones, lastimé, dañé, estoy arrepentido, estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Ayúdame, ten misericordia, ten piedad de mí. Y tenlo por seguro que Dios escucha tu oración, sana tu vida y da paz a tu alma. Gracias a la oración, gracias a Jesucristo, Dios está al alcance de una plegaria. La oración sube, mi hermana, la misericordia de Dios baja. Qué maravilloso los tiempos que nos tocaron vivir. Qué maravilloso los tiempos que nos tocaron vivir. Que Dios está al alcance de una plegaria. Ya no tengo que ir a buscar al vidente, al profeta, al pastor, al anciano, al ministro, al sacerdote, para hablar con Dios. Donde quiera que yo esté, mi hermano, puedo hincar mis rodillas. Y si no puedes hincarte por la edad, por una enfermedad, sentadito, con todo respeto, con una actitud humilde y sencilla, hablar con Dios, como hablarías con un amigo, como hablarías con tu padre. Decirle, ayúdame, Señor, he tomado malas decisiones, me está yendo mal, no sé, estoy enfermo, no tengo trabajo, todo se ha complicado, no sé cómo salir de esta, ayúdame, yo solo no puedo. Si tú me ayudas, Señor, vamos a salir adelante. Entonces, Dios está al alcance de una plegaria. Qué maravilloso. Gracias a Jesucristo. Le damos gracias, todo el honor, toda la honra es para Jesucristo. Que gracias a Él podemos hablar con el Padre a través de una oración. Con tus palabras, no tienes que posición o forma, palabras, Señor, Padre mío, Dios Todopoderoso. Como tú puedas, Dios te entiende, Él es tu Padre, te conoce y te ama y te entiende el lenguaje que tú le hables. Lo importante es hablar con Dios a través de la oración, contarle mis cosas. Él conoce mis luchas, mis esfuerzos, lo que batallamos para dejar fuera las pasiones de nuestra vida. Él todo lo conoce, pero le gusta que se lo platiques en la oración. Entonces Dios me escucha y puedo hablar con Dios a través de la oración. Gracias a Jesucristo. Esta es la plenitud de los tiempos. Ya no tengo que ir con el profeta, con el vidente, con el ministro, con el anciano, con el pastor, para hablar con Dios. Una oración ahí en tu casa, en la mañana. Señor, gracias por la vida, ayúdame a hacer lo correcto hoy. Bendice mis caminos, mis trabajos y ayúdame a verte en el hermano. En la noche, gracias, Señor, por lo que hoy me diste. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a ser una mejor persona. Gracias por la vida, por el lugar, por la familia. Dame un sueño tranquilo y permite verme mañana a la luz. Ver mañana la luz de un nuevo día. De manera sencilla brota la oración cuando hay amor en nuestros corazones. Entonces Dios está al alcance de una oración. Tú puedes hablar directamente con Dios por conducto de la oración. Si quieres saber qué quiere Dios que hagas, lee la palabra, lee la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está el plan que Dios tiene para ti y para mí. Mi hermana, mi hermano, es un gozo, es un placer saludarte. Ya aquí ya es casi mediodía, está muy frío. Estamos a 5 grados, pero se siente como de 1 grado. Si eres de por aquí, cuídate, abrígate, tápate si vas a salir. Si no tienes que salir, no salgas. No tengas miedo del COVID, porque más peligroso es el pecado. El COVID te quita la vida terrena,
pero no te quita la vida eterna. Cuídate del que te puede quitar la vida eterna. Ya para terminar, el COVID ha matado 2 millones de personas en el mundo. Son muchas, pero el aborto el año pasado mató 70 millones de bebés. Dios te bendiga, que Dios te guarde, que no aparte de ti su rostro y te conceda la paz y que nos ayude a dejar el pecado fuera de nuestras vidas. Tu hermano y amigo, desde Monterrey, Nuevo León, México, el hermano Francisco. Bendiciones.